¿Qué es la glucogenosis? Bueno, la glucogenosis es una enfermedad, es un déficit del metabolismo de glucógeno donde te falta una enzima o está disminuida. Y esto te da un montón de alteraciones metabólicas. Es un paciente generalmente que debuta con hipoglicemia, hepatomegalia, y como el cuerpo no puede procesar, digamos, lo que come, se empieza a acumular en el hígado y se transforma en un montón de manifestaciones a nivel de la clínica, sobre todo del laboratorio. El paciente le aumenta el ácido úrico, triglicéridos, ácido láctico. El tema de la glucogenosis es que hay distintos tipos de glucogenosis. Yo trabajo más que nada lo que son las glucogenosis hepáticas y son en distintos números romanos. Los números romanos en su momento cuando lo descubrieron fueron poniéndole de acuerdo a la gravedad, digamos, de la patología. Entonces, cuando empieza, que empieza el A1A, 1B, así, son las más graves. Después, cuando van avanzando los números, en general se ponen un poquito más leves. ¿Y cuál es la prevalencia? Mira, la incidencia mundial dice que es 1 cada 100.000 nacimientos. La realidad es que yo trabajo en varios países, por ejemplo como México, y tiene una incidencia mucho mayor. En Monterrey, que es una de las ciudades con más glucogenosis del mundo, es 1 cada 20.000. Lo que pasa es que al ser la glucogenosis es una enfermedad que está subdiagnosticada y justamente el desconocimiento que hay en la comunidad médica hace que a veces el paciente o llegue tarde o cuando llegue a su diagnóstico ya sea, digamos, con algunas complicaciones. Y justamente en base a eso que decís, el subdiagnóstico a veces hace que esa prevalencia que tiene la transforme en una enfermedad rara, ¿no? ¿Y cuál es ese tiempo de demora en el diagnóstico? La realidad, cuando uno se pone a revisar la literatura, te cuentan que, bueno, cuando esto aparece en la niñez, ¿no? Entonces, cuando el bebé empieza a hacer ayunos más prolongados con la alimentación, entonces ahí empiezan a ver las hipoglicemias. Entonces se manifiesta porque el bebé pasan 2 o 3 horas, hace una hipoglicemia importante, y ahí ven que algo está fallando o algo anda mal. Esas son las más graves, pero hay pacientes que la hipoglicemia o es muy leve o casi no existe en algunos tipos de glucogenosis. Entonces hay que esperar que empiecen las manifestaciones, ya sea clínica o laboratorio, para empezar a sospechar que hay algo. Entonces el diagnóstico va a depender del tipo de glucogenosis, la edad, digamos, del diagnóstico. ¿Y cómo se diagnostica? La realidad es que es importante que se conozca, porque para uno poder hacer un diagnóstico tiene que saber lo que está buscando. Claro. Entonces el trabajo desde Gluco Latino es la difusión y concientización de esta enfermedad. Es un bebé, generalmente, puede ser algunas edades más avanzadas, empieza con la hipoglicemia, no duerme bien, no está creciendo, hepatomegalia, le aumentan las transaminasas porque es una alteración a nivel del hígado, y empiezan a haber distintos valores de laboratorio que se alteran. Y ahí es donde uno lo empieza a sospechar. Por supuesto que hay especialistas. Antes se usaba lo que era la biopsia hepática. Uno se hacía una biopsia hepática y le traía de diagnóstico glucogenosis. Ahora, como las cosas han avanzado y todo avanzó, la medicina también, ahora se puede acceder a lo que es un estudio genético, que con una muestra de sangre o saliva se puede saber qué tipo de glucogenosis tiene y hasta el tipo de mutación. Que eso hace unos años ni se podía imaginar. ¿Y cómo te vinculaste vos con la glucogenosis? ¿Cómo se dedica un médico a glucogenosis? Bueno, esta es una historia bastante particular porque yo padezco glucogenosis. Tengo glucogenosis desde que nací y a mí el diagnóstico me lo hicieron a los 6 meses. Imagínense que uno se vincula distinto a una patología si la tiene o si solamente es médico. Y bueno, la vida hizo que le escriba el referente mundial más importante de glucogenosis cuando yo ya estaba terminando medicina. Le interesó mucho el proyecto de hacer difusión y concientización de glucogenosis, así que me fui a trabajar con él, me formé con él y ahora mi trabajo es hacer la difusión y concientización de esta enfermedad rara por los países de Latinoamérica y de habla hispana. ¿Y cómo haces esa difusión? Tenemos una fundación, organizamos en cada país con familias de ese lugar, vamos a los hospitales, charlamos con los médicos, se hacen charlas de difusión, que es muy importante para esto, y sobre todo trabajamos con el médico que trata a los pacientes de glucogenosis, con el médico y con el paciente. Generalmente hacemos conferencias a niveles médicas, charlas familiares y trabajamos en conjunto. La clave de la glucogenosis es el trabajo en conjunto. ¿Y qué ha cambiado con respecto a la glucogenosis en estos últimos años? Si es que ha cambiado algo.
Cambió mucho porque es una enfermedad que antes nadie hablaba y gracias a la difusión y que uno le pone mucho empeño, ya se empieza a sospechar más seguido en glucogenosis. La realidad es que casos siempre hubieron, simplemente que a lo mejor antes estaban subdiagnosticadas y pasaban de largo y si era grave a lo mejor no lo podían contar. Pero hoy en día la verdad que hay mucha difusión, las redes sociales ayudan mucho, la parte de tecnología, internet, entonces se maneja mucha información y muy importante. ¿Qué le dirías? Viste que los médicos, como hablábamos hace un ratito, cuando uno trata enfermedades raras, si no las piensa, no las encuentra nunca. ¿Qué le dirías al médico general o al pediatra en este caso, porque es más una patología del pediatra, para diagnosticar, como para que en su cabeza lo tenga y lo sospeche? Yo le diría al médico pediatra o el de urgencia, un paciente que le hace hipoglicemia, le baja el azúcar, tiene aumentado el tamaño del hígado y las transaminasas empiezan a aumentarle, yo pensaría que algo distinto a lo que podría ser un proceso común infeccioso está pasando y creo que sería importante pensar en otras patologías. Y una de ellas sería la glucogenosis. ¿Cuál es el tratamiento de la glucogenosis? El tratamiento de la glucogenosis tiene dos pilares fundamentales. El primero es la alimentación. Se basa en una dieta restringida de lo que es leche, fruta y azúcar. Como el cuerpo tiene una deficiencia de una enzima que es la que lo asimila, no puede procesar leche, fruta y azúcar. Entonces el paciente que come eso se le acumula en el hígado. Entonces la dieta de la glucogenosis se basa en libre de leche, fruta y azúcar. Y el otro pilar que es fundamental, que es el que permite al paciente no hacer hipoglicemia, es el almidón de maíz crudo, la maicena sería. Se toma de manera regular y establecida cada 3 a 4 horas, día y noche. El paciente no tiene vacaciones ni feriados. Sí o sí tiene que tomar cada 3 a 4 horas, día y noche, para evitar la hipoglicemia. ¿Y durante qué periodo? Toda su vida. ¿Toda su vida con Sí. la misma regularidad? No, se va ajustando las dosis, pero es la única manera. El almidón de maíz se encontró que mantiene estable la glucosa en la glucogenosis sin dar alteraciones metabólicas. Entonces es la clave del tratamiento desde el año 82. ¿Y hay alguna expectativa futura con respecto al tratamiento? En Estados Unidos, con el Dr. Weinstein, que es con quien yo trabajo, de la Universidad de Connecticut, este año acaba de justamente aprobarse la terapia génica. Ya están en las últimas fases para aprobarla, que va a consistir en una inyección donde se le va a aplicar, digamos, la terapia y esto haría el reemplazo de la enzima. Esto permitiría al paciente dejar de tener hipoglicemias y llevar una vida normal, si Dios quiere. Y dejar de comer maíz. Y dejar de tomar maicena. Muchas gracias. Gracias a vos.